¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Es ya miércoles, ombliguito de semana, 2 de junio del año 2021. La visita del presidente Joe Biden a Tulsa trata de evitar los intentos por olvidar la más horrible masacre racial de Estados Unidos, esto 100 años después. El plan del gobernador Kevin Stitt de privatizar en Oklahoma el seguro médico del gobierno es rechazado por la Corte Suprema de Justicia Estatal. Le dieron palo al gobernador hablando legalmente. Una mujer que perseguía a un oficial de la policía de Tulsa con un bate fue baleada por el agente. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el favor de su sintonía. Oiga, unos días ausente, mil disculpas y gracias a todas las personas que nos han preguntado a través de las redes, pues dónde andábamos y qué estaba pasando. Mire, le cuento rápidamente, tuvimos algunos problemas con el proveedor de internet. Nosotros dependemos en la radio 100% de la tecnología, digamos, por así decirlo. Pues estamos transmitiendo a través de redes sociales. La modernidad nos ha alcanzado y mire usted cómo dependemos de la tecnología, que incluso pues la radio, las señales de radio las mandamos a nuestras torres también a través de internet, por lo que también tuvimos algunas, digamos, pues intermitencias ahí con el servicio de radio también a través de nuestras frecuencias, pero ya renovados. No fue cosa de nosotros, se salió de nuestras manos. Es algo en lo que tiene que ver nuestro proveedor de internet, que es Cox, que está haciendo unos cambios supuestamente para mejorar, pero bueno, afectó, digamos, todo el área de aquí de la 31 y Garnedo, cuando menos gran parte de esta parte de la ciudad. Iniciamos con la información. Mire, Tulsa ha estado en los ojos del mundo por el centenario de la masacre racial durante el fin de semana. Por allá anduvimos nosotros el fin de semana también haciendo algunas presentaciones en el distrito Greenwood. Y mire, vinieron varios medios internacionales. En lo personal tuve la oportunidad de platicar con personas que vinieron desde Washington, del canal DW, es un canal del Estado alemán, del Estado germano, del gobierno de Alemania, pero es un canal independiente que se llama, pues en alemán, no hablo alemán, ¿verdad? Deutsche Welle o la ola alemana. Ellos estuvieron aquí pues se fueron ayer, parece. Y miren, les quería compartir, me gustó la forma en cómo enfocan la masacre racial de Tulsa, cómo recogen testimonios, y esto pues ya fue transmitido por la televisora alemana, hecho aquí en Tulsa, y vamos a compartirlo para conocer cómo miran desde otra perspectiva estos hechos que sucedieron hace 100 años aquí en Tulsa y que han retumbado en los últimos tiempos, dada la apertura que hay y la demanda de la comunidad afroamericana porque se haga justicia en todos estos asuntos que tienen que ver contra el ataque racial, que 100 años después algunas cosas continúan. Veamos la información que ellos prepararon. Festejos y orgullo reinan hoy en el distrito de Greenwood, en Tulsa. Han venido de diferentes estados a conmemorar una de las peores masacres racistas en la historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, celebran su legado cultural. La mayoría de sobrevivientes ya no viven, pero sus descendientes están aquí hoy. Se mantuvo en secreto. Me enteré cuando tenía 10 años. Creo que la gente no quería mirar atrás y hablar de lo que sucedió. Temían que pudiera repetirse. En 1921, una multitud de ciudadanos blancos, incluyendo miembros de la Guardia Nacional, atacaron el distrito, saqueando negocios e incendiando casas. Greenwood fue puesto en cenizas. Al menos 300 personas fueron asesinadas, más de 10,000 afroamericanos perdieron todo. Un vergonzoso capítulo de la historia de Tulsa que hasta hoy está profundamente dividida.
Tenemos una parte norte en Tulsa que es predominantemente negra y luego el sur, el este y oeste que son predominantemente blancos. Es una línea ficticia que no cruzas si eres de un sitio o del otro. Siempre ha sido así esa división. Cuando crecí en el norte de Tulsa nunca fuimos al sur de compras. Teníamos nuestras propias tiendas, nuestras propias escuelas y nuestros propios hospitales. Mientras las viejas generaciones permanecieron en silencio por miedo, los jóvenes ven la única solución en comunicar lo que sucedió. La ignorancia es lo que nos mantiene divididos. Eventos como este continúan educando a la gente. Es lo único que nos permitirá superar esta situación. Precisamente de eso se trata esta conmemoración, mostrar lo que jamás debería ocurrir de nuevo. Sin embargo, aún existen secretos sobre la masacre de Tulsa. Hace poco se hizo un descubrimiento espeluznante en el cementerio de Oaklawn. Este es el sitio donde un equipo de arqueólogos descubrió una fosa común. Asumen que podría estar vinculada con la masacre de Tulsa de 1921. Hasta que esto se aclare, los cuerpos desconocidos permanecerán bajo tierra. Algunas de las crueldades que ocurrieron en este oscuro capítulo continúan siendo un misterio. Por eso para muchos en Tulsa el perdón podrá llegar recién cuando toda la verdad salga a la luz, aunque sea más de 100 años después. Los eventos registrados en Tulsa fueron omitidos posteriormente en la historia local y estatal. Allá sigue nuestra compañera Carolina Chimboy, enviada especial a Tulsa. Carolina, ¿por qué después de tanto tiempo no se sabe realmente qué pasó allí en Tulsa? Uno de los principales problemas, Silvia, es que no se dialogaba al respecto. Como escuchamos en el reportaje, las viejas generaciones preferían no hablar al respecto por miedo, por vergüenza. Y recordemos que este fue uno de los incidentes raciales peores en la historia de Estados Unidos. Fueron en total 35 bloques los que fueron completamente destruidos. La que ves detrás mío es solamente la calle principal de lo que era el barrio más rico de la comunidad negra en aquel entonces acá en Estados Unidos. Lo que hace falta ahora es diálogo y eso es lo que piden las nuevas generaciones, que se vuelva a dialogar al respecto para así crear una base para la memoria histórica bajo el lema de recordar para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, sabemos que Joe Biden visitará Tulsa este martes. No es el primer presidente que visita la ciudad, sin embargo, ha levantado muchas reacciones. Cuéntanos qué dice la gente allá. Silvia, este estado, el estado de Oklahoma, es mayormente republicano y también lo es Tulsa. Y por eso hay diversas reacciones sobre la visita del presidente Joe Biden que llegará mañana. Muchos republicanos lo ven como una provocación y no piensan que sea algo positivo el que vaya a dar mañana acá un discurso. Sobre todo la comunidad afroamericana, claro, está muy eufórica al respecto. Incluso ya hemos visto personas que están vendiendo polos y letreros donde dice Joe Biden y Harris. Recordemos que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y a Barack Obama realmente lo ven casi como un mesías, sobre todo acá en el barrio de Greenwood. Es decir, están también muy divididas las opiniones al respecto y lo que sí sabemos es que Joe Biden quiere poner un acento y simbólicamente continuar con algo que ya prometió durante su campaña política, que es unificar a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carolina Chimboy, desde Tulsa, allá en Estados Unidos. Pues esa es la forma en cómo la televisora pública alemana dio a conocer parte de los eventos de este fin de semana conmemorando la masacre racial, los 100 años de la masacre racial de Tulsa que ocurrió en 1921, hace 100 años. Y justamente pues hicieron falta 100 años para que un presidente de Estados Unidos conmemorara, recordara y reconociera la masacre racial de Tulsa, que le costó la vida a lo que parece 300 afroamericanos, números más, números menos. Ayer el presidente Joe Biden visitó el distrito Greenwood, aquí en Tulsa, vino a Tulsa, al lugar donde un grupo importante, una turba de supremacistas blancos, destruyeron el 31 de mayo de 1921
destruyeron toda esa parte. El presidente se reunió con las tres personas que aún sobreviven 100 años después y que fueron víctimas de esta masacre racial. Sus familiares fueron víctimas, ellos sobrevivientes. El presidente les dijo, ¿saben qué? No fue un disturbio como durante años se quiso manejar, fue una masacre, aseguró el presidente. Hay que recordar que no se le llamaba la masacre racial de Tulsa, se le llamaban los disturbios raciales. Esto dijo el presidente Biden tras un crudo discurso en el que recordó el racismo sistemático del que han sido víctimas los afroamericanos. El mandatario anunció una serie de medidas para que la comunidad tenga mayor acceso a la vivienda y reciba ayudas para hacer crecer sus pequeños negocios. Hay que recordar que por décadas la masacre de Tulsa fue ignorada, una de las matanzas racistas más mortíferas de Estados Unidos, que desde el fin de la esclavitud no aparecía en los libros de historia ni en los discursos de las autoridades. Y hasta hoy ningún blanco fue procesado y ningún afroamericano ha sido compensado. Durante demasiado tiempo la historia de lo que sucedió aquí se contó en silencio, oculta en la oscuridad, dijo el presidente. Pero que sea silenciada, dice Biden, no significa que no sucedió. Y aunque la oscuridad pueda ocultar mucho, el presidente reconoce que no borra nada, apuntando que por mucho que haya gente que intente enterrar las injusticias, algunas de ellas, dice el presidente, son tan atroces, tan horribles, tan dolorosas que no se pueden esconder. La noche del 31 de mayo, cientos de hombres blancos armados atacaron el barrio de Greenwood, conocido en aquel entonces como el Black Wall Street. Lo llamaban así porque profesionales y artesanos afroamericanos, muchos de ellos descendientes directamente de esclavos, habían logrado levantar un segregado y apartado, sí, pero próspero distrito. Los disparos, los saqueos y los incendios duraron todo un día. Se estima que unas 300 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas. Las llamas, el fuego destruyó unas 35 bloques, 35 manzanas, 35 cuadras, y se estima que 8,000 habitantes, el 80% de todo ese barrio, se quedó sin hogar. Las personas perdieron sus casas. La Comisión Oficial de Oklahoma confirmó en 2001 que las autoridades de aquella época, conspiraron e instigaron a los blancos a arrasar el barrio afroamericano. La comisión instó a compensar económicamente a las víctimas, algo que todavía no ocurre. Ayer el presidente Biden estuvo en Tulsa, se reunió con los 3 sobrevivientes que claman la justicia de estos acontecimientos. Ellos son Leslie Beningfield Rand, de 105 años de edad, Viola Fletcher, de 107, y su hermano Hughes Van Ellis, de 100 años, quienes han descrito lo sucedido como una guerra, cuyo trauma aún los acecha día a día. El presidente dijo que vino aquí para ayudar a llenar el silencio, porque en el silencio las heridas se profundizan. Por doloroso que sea, dijo el presidente, en el recuerdo se curan las heridas. No podemos elegir aprender lo que queremos saber y lo que no debemos saber. Deberíamos saber lo bueno, lo malo, todo. Eso es lo que hacen las grandes naciones, dijo el presidente. Llegan a un acuerdo con sus lados oscuros y remarcó que la mayor amenaza terrorista que enfrenta Estados Unidos hoy en día es la amenaza del terrorismo doméstico, protagonizada por los supremacistas blancos. El presidente Biden anunció que su administración llevará a cabo una iniciativa interinstitucional para abordar la desigualdad y las tasaciones de vivienda, y que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal va a publicar 2 nuevas reglas para combatir la desigualdad sistemática. Está previsto que mañana la Casa Blanca dé a conocer las nuevas normativas de la Ley de Vivienda Justa. El mandatario aquí en Tulsa también dio a conocer que el proyecto de inversión en vecindarios marginales y una inyección de $31,000 millones a programas para apoyar a las empresas pequeñas que son administradas por minorías raciales. Esta es una buena noticia, también nos beneficia a los hispanos. El presidente de Estados Unidos también aprovechó para nombrar a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de ser la líder de los esfuerzos sobre el derecho al voto. Este anuncio lo dio aquí en Tulsa en medio de la ofensiva de los republicanos para aprobar leyes restrictivas que tienden a dificultar la participación de las minorías. Importante el mensaje que dio aquí en Tulsa el presidente Joe Biden, un mensaje contundente, histórico. 100 años después, tuvieron que pasar 100 años
para que las autoridades reconozcan. Días antes el alcalde de Tulsa pidió disculpas por parte, él como representante de la ciudad, por parte de de lo que pudo haber hecho la ciudad en su momento. Se dice que tanto los gobiernos locales del condado y los estatales fueron cómplices de esta matanza. Por cierto, que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, y la primera dama, Sarah Stitt, se reunieron ayer con el presidente Joe Biden cuando llegó a Tulsa. El gobernador dijo que su conversación fue breve pero productiva. Fue la primera reunión en persona entre el gobernador y el presidente Biden. El gobernador dijo que tuvo el honor de dar la bienvenida al presidente Joe Biden a Oklahoma en su visita a Tulsa para conmemorar la masacre racial de 1921. Dijo que el gobernador Stitt dijo que la conversación fue breve pero productiva. El mandatario dijo que si bien el presidente Biden y él tienen desacuerdos sobre políticas, el gobernador de Oklahoma se comprometió a trabajar con su administración, con la administración del presidente, siempre que sea posible, para hacer de Oklahoma uno de los 10 mejores estados. Oiga, y en todo este proceso, en toda esta conmemoración de la masacre racial de Tulsa, dos cosas que no hay que dejar, no hay que perder de vista. Ayer el gobernador se reúne con el presidente, pero no acude a los eventos en el distrito Greenwood. No sabemos si porque él fue expulsado de la comisión de la masacre racial días antes de la conmemoración o porque él por voluntad propia decidió no ir a esta conmemoración, a lo mejor por prudencia. Y 2 días antes o un día antes o horas antes de que iniciaran la conmemoración, también el senador James Lanford, él renunció a la comisión de conmemoración de la masacre racial. Por alguna razón, dice él que se ha politizado el proceso, pero bueno, finalmente, aún con las ausencias tanto del gobernador como del senador Lanford, los organizadores, el senador Matthews, el senador estatal, pues llevaron a cabo los eventos. Se canceló un evento que estaba programado para el lunes. Sin embargo, todo el festival, pues yo diría que fue todo un éxito. Yo estuve por ahí 2 días y la verdad que tuvo una asistencia impresionante el número de personas que llegaron, no solo de Tulsa, sino de otras partes del país, y ya lo veíamos al inicio del programa. Los ojos del mundo estuvieron puestos en Tulsa durante el fin de semana e incluso ayer con la visita del presidente Biden. No fue la única la televisora alemana que estuvo aquí, hubieron medios de comunicación de todo el mundo. Me tomé la libertad de compartirles esto de la televisión de Alemania, porque bueno, pude platicar con su corresponsal que estuvo aquí en esta conmemoración y en este seguimiento a la masacre racial de Tulsa ocurrida hace 100 años. Y hablando de esto, siguen el proceso de búsqueda de fosas de cuerpos sin identificar de víctimas de la masacre racial de Tulsa. El gobierno local encabezó el inicio de la primera fase de excavación y análisis del sitio llamado el Original 18. Esto es en el cementerio Oakland, ubicado cerca de las calles 11 y Peoria, y cuyo trabajo es dirigido por la Universidad de Oklahoma y el Comité de Investigación de Tumbas. Ayer se trabajó para definir los límites de características de la fosa común que fue descubierta en octubre del año pasado en el sitio que se llama Original 18. Se removió la tierra que fue colocada sobre las tumbas durante la excavación de prueba. Se cree que los restos humanos están situados entre 3 a 5 pies por debajo de la tierra y están trabajando para eliminar unas pocas pulgadas de tierra y a la vez pues ir descubriendo estos cadáveres o estos cuerpos, de modo que se pueda realizar un análisis más en detalle. Debido al tamaño de la tumba y de la fosa, el número de enterramientos anticipados y todo lo que esto conlleva, se espera que la excavación tome una o varias semanas o incluso meses. Y por cierto, los abogados que representan a los 3 sobrevivientes de la masacre racial de Tulsa estarán dando hoy una actualización sobre la demanda que tienen en contra del gobierno de Tulsa, del condado de Tulsa. Van a dar una descripción general de este litigio que fue presentado, de esta demanda federal presentada en el 2020. ¿Qué piden? Ellos acusan al gobierno de Tulsa de causar una molestia pública al no haber hecho ninguna reparación por la masacre, al no haber indemnizado a nadie.
lo que lleva a un litigio posterior contra el gobierno local por negar el acceso a importantes documentos históricos relacionados con la masacre en violación a la ley de registros abiertos de Oklahoma, según dicen los abogados. Bueno, pues ahí está, ellos buscan algún tipo de compensación. Ya no quedan sobrevivientes tantos, son 3, pero a lo mejor a los descendientes. Por cierto, el evento que fue cancelado el lunes, donde venía pues, un artista importante y conferencistas importantes, que iba a ser en el estadio One Oak Field, todo indicaría, o esos son los rumores que corrieron de pasillo, que se había cancelado porque los participantes tenían alguna preocupación de si los fondos recaudados por toda esta serie de eventos se iban a invertir directamente en los descendientes de las víctimas de la masacre racial. Vamos a esperar en los próximos días a ver si hubo ganancias y en dónde o para qué se va a usar, ¿no? A lo mejor sea para seguir rediseñando y transformando el distrito de Greenwood. Eso sería muy bueno, seguirlo conservando y conserve la base de su historia, ¿no? El objetivo es justamente que las nuevas generaciones no olviden lo que pasó hace 100 años y que no lo olviden para que no se vuelva a repetir. Y justamente en una conferencia ayer, un evento, se busca llamar la atención sobre la brecha, la llamada brecha de la riqueza racial. ¿Por qué la comunidad blanca acumula tanta riqueza y por qué la comunidad afroamericana acumula tanta pobreza? El evento se llamó el Día del Empoderamiento Económico, fue parte de todos estos eventos en conmemoración al centenario de la masacre racial de 1921. El director de este proyecto, Phil Armstrong, dijo que la conferencia reunió a ejecutivos afroamericanos y líderes empresariales de todo el país. Buscan ver que la excelencia de los afroamericanos no solo estaba en Greenwood. Greenwood era en 1921 un lugar de mucha prosperidad, de muchos negocios, de riqueza, sino dijo que la gente de hoy puede ver que la excelencia de los afroamericanos siempre ha estado aquí. Por su parte, Earl Graves, director ejecutivo de la empresa de medios Black Enterprise, dijo que la brecha de riqueza es enorme. En promedio, las familias blancas tienen 10 veces más riqueza que las familias afroamericanas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Antes de cambiar de tema, yo quería poner el ejemplo importante de por qué hay que darle seguimiento a este asunto de la masacre racial de Tulsa. Imagine por un momento, y esto lo va a entender la gente que viva en esta zona de la 21 y Garnett, la zona este, la zona mayormente hispana de Tulsa. Imagínense por un momento que un día encuentra que vinieron gentes enojadas, supremacistas, y quemaron los negocios de la 21 y Garnett y acabaron con las casas de ahí y le prendieron fuego. Básicamente eso fue lo que pasó, pero con la comunidad afroamericana hace 100 años allá en el distrito Greenwood. Palabras más, palabras menos, ese sería el ejemplo más descriptivo de qué fue lo que pasó y por qué la importancia de recordarlo y de pedir reparación y sobre todo que nunca más se vuelva a repetir. En otra información, la Corte Suprema de Oklahoma emitió un fallo en contra de la implementación del plan de Medicaid del gobernador Kevin Stitt. Según un acuerdo publicado ayer, el tribunal dictaminó 6 votos a favor, 3 en contra, que el plan administrado de Medicaid no podía avanzar, ya que la Autoridad de Atención Médica de Oklahoma no tenía el poder para implementar la llamada atención administrada, que no es otra cosa que entregar el dinero a compañías privadas, el dinero público, para administrar la expansión del Medicaid. Y es que hubo una demanda para detener el plan antes de que entrara en vigencia. El tribunal determinó que la ley actual de Oklahoma no otorga autoridad ejecutiva, invalidando así los contratos de atención administrada y diciendo que la 802 que los votantes aprobaron no permite la atención administrada por privados. Bueno, pues ahí le dieron un golpe al gobernador, porque él es el que estaba más interesado en que este dinero, muy buen dinero por cierto, que fue autorizado por los electores para ampliar el seguro médico a personas de bajos ingresos, pues que se vaya y se administre por parte de las empresas privadas, porque la preocupación es que cueste más la administración, es decir, que se pague más a las compañías por la administración, por la papelería, que por el servicio médico realmente que van a recibir las personas, que muchas veces eso termina sucediendo. Pues ojalá que
que el plan que se tiene por parte de los legisladores pues sea mejor, y es que lo administre el gobierno como debe ser, para que la mayor parte del dinero se use en lo que fue aprobado, en la atención médica a las personas de bajos ingresos, en el pago de seguros y de, más que de seguros, de atención médica a las personas que no tienen ingresos que puedan pagar la atención médica privada. Oiga, en otra información le cuento que 2 personas murieron después de un accidente automovilístico en el sur de Tulsa. Esto pasó la madrugada de ayer. Ocurrió poco después de las 2 de la mañana. Un automóvil, dicen las autoridades, se incendió después de estrellarse cerca de la 81 y Yale. Los oficiales llegaron a la escena, el automóvil estaba envuelto en llamas, estaba incendiándose y quedó parado. 2 personas murieron dentro del vehículo. La causa aún está bajo investigación, pero se cree que el automóvil iba a alta velocidad cuando golpeó la entrada de los apartamentos Vintage Apartments. Luego se estrelló contra una pared de ladrillos. ¿A qué velocidad diría? Que se quedó parado prácticamente y se incendió. Oiga, no había podido leer los mensajes. Gracias por su sintonía. Ronald Arteaga, buenos días, dice, hoy sí madrugando. Dice, ¿quién era el presidente en la época de la masacre? Tú que todo lo sabes. Ya me puso en aprietos Ronald Arteaga. No sé, Ronald, pero lo voy a investigar. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Daisy Lara me dice, muy buenos días. María Esquivel, buenos días. Que Dios, buenos días, le dé Dios. Qué bonito noticiero. Muchas gracias, María. Lolis Piedra, buenos días, señoritos, saluditos, saludos a nuestra amiga Lolis Piedra, gracias por el favor de su sintonía. Ronald, ya me puso un aprieto, lo voy a investigar, le prometo que mañana le cuento, esa es una muy buena pregunta. Oiga, en otra información le cuento que un oficial de la policía de Tulsa le disparó a una mujer, le habría hecho hasta 3 disparos anoche, después de que acusa que ella lo persiguió con un bate de béisbol. Según la policía, los vecinos habían estado discutiendo en una casa cerca de las calles Pine y Yale durante varias horas cuando pues, fue llamada a la policía. Cuando llega el oficial, una mujer de unos 60 años de edad vio al oficial, entra a su casa, agarra un bate de béisbol y lo comienza a perseguir. La policía dice que el oficial le pidió que se detuviera en varias ocasiones, pero la mujer se le acercaba de forma amenazante con el bate. Cuando se acerca más, le tuvo que disparar. La mujer fue enviada a un hospital, una mujer de 60 años, imagínense. Afortunadamente, las heridas parece que no ponen en riesgo su vida. La policía dice que hubo algunos testigos del tiroteo. Las versiones coinciden con lo que relata el agente. El agente, por su parte, ya dio su declaración. Fue puesto en licencia administrativa, va a recibir sueldo en el caso... o sea, así le hacen a los policías que están envueltos en un tiroteo, los ponen en licencia administrativa, se les sigue pagando, pero los separan de su cargo de manera temporal hasta que determinen si actuó conforme a la ley. Van a asegurarse que la ley se cumplió. El fiscal de distrito va a decidir si el oficial efectivamente hizo uso adecuado de la fuerza, si estuvo justificado o si cayó en alguna irregularidad. Dice Juan Vargas, el presidente era Kelvin Coolidge, presidente en 1928. Muchas gracias, Juanito, por aclarar ese dato. Oiga, un sospechoso de robo, o una persona acusada de robo, fue arrestada después de intentar escapar de la policía y nadó en el río Arkansas, aquí frente a Tulsa. La policía logró arrestarlo cuando salía del río en el lado este, debajo del puente, en la calle 96. Esto ocurrió anoche, a eso un poco antes de las 9 de la noche. Todo comenzó en Jinx, cuando el dueño de un negocio allá en Jinx, vio al hombre en una cámara de vigilancia tratando de meterse allá a su comercio. También había tratado de meterse a otros. La policía fue llamada, el hombre huyó en una camioneta cuando llega la policía, pero finalmente, como era perseguido, abandona la camioneta, que además era robada, se va corriendo, trata de escapar, salta por el río, pero del lado de Jinx. Ya para esto el helicóptero de la policía lo estaba persiguiendo. Lo encontraron en el río, lo alumbran y el hombre comenzó a nadar pensando que iba a esquivar a la policía. Se cruza del río y lo detienen del lado este. Cruzó nadando prácticamente. La camioneta que conducía había sido robada en Muskogee. Pues ya está tras las rejas. Se quiso hacer el vival, pero pues
le tendieron el guante, como dicen coloquialmente. Oiga, pues muchas gracias por el favor de su sintonía. Ya estamos aquí de manera regular otra vez en las noticias. Yo lo espero el día de mañana. Se quedan en la radio con la agradable compañía de don Rubén Mendoza. El auto de tus sueños. Solo nosotros tenemos el auto de tus sueños. ¡De tus sueños! ¿Te prometieron el auto de tus sueños? Pero se convirtió en pesadilla. Que no te pase esto. No compres una pesadilla. Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus 3 sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o quebuenatulsa.com.